El día de hoy vamos a ver cómo South Park lo hizo de nuevo y esta vez se burlaron de los NFT. Para los que no están interesados para nada en criptoactivos, en criptomonedas o NFTs, creo que igual es importante prestar atención a este episodio porque es muy probable que alguna marca a la cual tú sigues, alguna empresa o algún influencer al cual tú sigas, en algún momento te quiera vender NFTs o tokens o activos digitales. Y esto no necesariamente significa de que te quiera estafar, aunque hay una gran probabilidad que sí. Pero es bueno tener una idea de más o menos qué es lo que está sucediendo y por qué varias cosas se están dando en este mundo digital. Vamos a revisar cómo la UFC está promoviendo el uso de los NFTs. Vamos a revisar cómo algunos influencers y gente adinerada está haciendo platita a costa de la gente que recién está entrando a este mundo. Vamos a ver qué tan cierto es que los NFTs son una estafa o no. Yo creo que es una tecnología que no la están utilizando de la manera que se debería. Y al final, lo más importante, vamos a ver qué está sucediendo con este puto mundo, que las cosas están tan raras y creo que esto es consecuencia de la cuarentena. La cuarentena ha hecho que mucha gente pierda sentido de cómo es la vida y al mismo tiempo cómo se hacen negocios. Así que antes de iniciar quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, todos los suplementos, proteínas, colágeno, aminoácidos, quemadores en la página web. Incluye lo que es la asesoría en dieta y entrenamiento, así que se ahorran el trainer y se ahorran el nutricionista. Y la gente que quiere inscribirse en mi curso de oratoria y ventas que empieza este sábado, puede mandarme un WhatsApp al más 51 98 90 23 986. Estoy en Surquillo, así que toda la gente de Lima está invitada. Empezamos. Vamos a analizar, si no tienen puta idea de qué es un NFT, pueden ir a Google y pongan qué es un NFT, o tengo un video también previo de qué cosa es un NFT. No quiero distraerme tanto exactamente describiendo el concepto. Pero la pregunta es, ¿cómo es que estos activos digitales están creciendo tanto en precio? ¿Cómo es que compras algo por $5 y lo puedes vender en $10,000? O sea, ¿qué cosa? Hay algo que no tiene sentido ahí. Y lo que sucede es que mucha gente, influencers o gente adinerada, está jugando con estos activos para poder, lo que le dicen pump and dump, que es pompeas, haces que el precio suba y cuando está el precio alto, te deshaces del activo y es como una especie de papa caliente, que el último que se la queda es el que se jode. Recuerdo, hace tiempo yo salía con una chica y después de mí ella salió con otro pata del gimnasio y luego con otro pata del gimnasio y le pusieron que era, ¿cómo le decían? Le decían la billete falso porque el más huevón se la queda. Y algo así es el tema de algunos NFTs, no de todos. Entonces, ¿qué sucede? Sale un artista que a veces ni siquiera ha sido conocido previamente, sino de la nada se hizo conocido y saca 10 NFTs. Sus amigos compran los NFTs, los compran ponle a $1,000 cada uno. Empiezan a revendérselos entre ellos y el amigo le compra a su propio amigo por 1,200, el otro por 1,400 y así empieza a subir el precio. Luego dicen, oye, esto está incrementando de valor. La gente ve que el valor está subiendo y después todos se quieren sumar. Y cuando todos se quieren sumar, estos zafan cuerpo. El tema no acaba ahí. Esto lo puedes llevar todavía a un segundo punto. Hay un momento en que los precios son tan altos que, oye, ya nadie quiere pagar por eso porque el precio es muy alto. Pueden ver, chequen, hay NFTs con imágenes de chimpancés que están por arriba del valor de un Lamborghini, que están por $300,000, $400,000, una imagen digital. Y tú dices, oye, ¿y quién va a pagar por eso ahora? Pues está muy alto. Lo que hacen es, estos pendejísimos están fraccionando. Entonces, como ya una sola persona no va a pagar $300,000 o $400,000 por ese NFT, lo fraccionan en 1,000 partes o en 10,000 partes y tú puedes ser, y eso para la gente que sigue podcast en Estados Unidos deben haberlo escuchado, puedes ser dueño de una fracción de un NFT o de una acción. Entonces, ¿qué hacen? Parten el NFT en 100 o en 1,000 y se lo venden a la clase media o a la clase baja que quiere ingresar al mercado. Y así la gente que ingresó al inicio se lava las manos y saca la platita de su inversión en estos non-fungible token o activos no fungibles, que son los NFTs. Entonces, así es como funciona. Por eso es que los precios suben tanto. No todos los NFTs son estafa y lo vamos a revisar más adelante.
Ahora quiero tocar el tema, pero les recomiendo, voy a dejar en la descripción el capítulo de South Park, que es buenísimo. La manera como ellos lo describen es lo que es tan perfecto. South Park y Simpson son dos que siempre se adelantan al tiempo. Y justo este capítulo lo vi un clip de ese capítulo ayer, me lo encontré en YouTube. Y casualmente hoy en la mañana, cuando me conecto a Facebook, veo que la UFC de las artes marciales mixtas, está promocionando sus NFTs. Y es casualmente la misma manera como South Park hace la parodia en su episodio. Como están haciendo muchas empresas, y por eso creo que todos tenemos que prestar atención a esto. Pero antes recordarles que todos estos capítulos los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta. Y si quieren escucharlos en inglés, porque también los paso en inglés, me encuentran como Uncle Balta. ¿Qué es lo que está haciendo la UFC? Lo que está haciendo es, primero, se consiguió el sponsor que es Crypto.com. Antes de eso, ¿qué hizo Dana White? Vendió gran parte de la UFC. Y cuando la vendió por un valor, alguien si sabe el valor exacto puede ponerlo porque ahora no lo recuerdo, pero el valor era obscenamente alto. Y en una entrevista, Joe Rogan, que es el comentarista de la UFC, entrevistó a un viejo que es un chucha en negocios que se llama Dan Peña. Y le preguntó, oye Dan, ¿cómo es que la gente paga tanto por la UFC? ¿Cómo es que los inversionistas han puesto tanto billete por la UFC? Vendiendo tickets y derechos no van a recuperar esa plata. Y el Dan Peña le dijo, es que no, ellos no quieren recuperar la plata vendiendo tickets o derechos. Lo que ellos van a hacer es convertirlo en acciones. Y así, vendiendo las acciones, van a ganar dinero. Y la cosa no quedó ahí. Después vimos de que la empresa Crypto.com se convirtió en sponsor de UFC. ¿Y por qué había ese interés de que Crypto.com se vuelva sponsor de la UFC? Porque ahí es donde se van a listar los tokens. ¿Y quiénes son los tokens? Son la representación digital de los peleadores. Entonces es algo así como comprar acciones de los peleadores que esté de moda. Antes tú tenías las cartitas, ¿no? Las cartas de béisbol o las cartas de jugadores en físico. Para los que jugaban Magic se deben de acordar. Ahora la representación es online. Y eso es lo que está promoviendo la UFC. Mucha gente sigue la UFC. Y para los que van a ver el capítulo de los South Park, cómo le explica el asesor a los empresarios, le dice, esta es la gente que le gusta tu producto. Esta es la gente que le gusta los NFTs. La gente que está al medio, esos son tu mercado objetivo. Y le preguntan, ¿y qué vamos a hacer con ese mercado objetivo? Nos los vamos a coger con NFTs. Entonces, es algo, se veía broma, pero es exactamente lo que está sucediendo. Así que la pregunta es, ¿por qué la gente está comprando esto? Porque ellos confían en la marca. En el caso, hay mucha gente que confía en la UFC y asume que si lanza tokens deben de ser confiables. Y no digo de que sean estafas, porque puede ser de que funcione la cosa, pero lo que digo es que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo ver qué valor está ofreciendo esto. Los NFTs, como les comenté, para mí no todos van a ser estafa. La idea del NFT es representar propiedad. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un artista que lanza NFTs y dice, oye, estos NFTs van a recibir un porcentaje de las regalías de este álbum. Entonces es una manera de conseguir sponsors para tu proyecto. Eso tiene sentido porque es un proyecto que va a existir. Puedes hacer también NFTs sobre piezas coleccionables. Digamos que tienes una carta y quieres de alguna manera que esté amarrada a un NFT para que la persona que la venda pueda tener la carta y el NFT al mismo tiempo, y es una manera de garantizar o darle mayor credibilidad de dónde viene el producto. Y así podemos ir con muchos usos prácticos que puede tener. Pero NFTs de cosas que cualquiera las podría hacer y que solamente se vuelven populares porque un par de influencers se juntaron y le pagaron a una cadena de televisión para que haga una noticia falsa promoviendo el valor, yo creo que eso sí está jodido. Creo que tenemos que tener cuidado a quienes seguimos. Muchas empresas están contactando influencers últimamente porque ya saben que lo que es la media, los canales de televisión han perdido credibilidad, pero quienes aún tienen credibilidad, muchos influencers, y quieren agarrar a estos, sobre todo, y hemos tocado este tema antes también. ¿Por qué quieren agarrar a influencers? Porque ellos tienen la confianza
de sus seguidores, pero al mismo tiempo la mayoría son misios porque no saben cómo monetizar. Entonces los quieren agarrar en su momento de necesidad para vender sus activos digitales o cripto. Les he contado cómo los de la moneda Tron, TRX, me contactaron por WhatsApp y por correo para ofrecer su moneda. Entonces, de la misma manera está sucediendo. Y eso que este es un canal pequeño. Imagínate el canal que tiene 500.000 seguidores o 100.000 seguidores. Así que simplemente tengamos más cuidado y recordemos lo que les decía, ¿no? ¿Qué cosa nos ha hecho el COVID? Perder la noción de cómo es la vida. Los negocios son resolver problemas. Cualquier cosa que le ahorra tiempo a tu cliente, cualquier cosa que le facilita la vida a tu cliente, cualquier cosa de que hace que su vida sea más placentera. No necesariamente tiene que ser algo muy importante, pero incluso una aplicación para conseguir parejas hace algo, te ahorra el tiempo de conseguir parejas. Entonces, cualquier cosa que le solucione un dolor o le dé placer o le haga la vida más colorida a la persona que va a comprar tu producto, creo que es algo que se puede considerar. Lo único que hay que tener cuidado es cosas que solamente se compren porque se piensa de que van a subir de valor y luego se pueden vender más caro. Pero después todo lo demás, la manera de cómo ofrecer valor es ilimitada. Hay muchas maneras de hacerlo. Espero que les haya gustado este episodio. Quiero que me cuenten si saben más de NFTs o si han visto más parodia de South Park que quieran compartir. También déjenlo entre los comentarios. Algún episodio que quieran que traten estos días, avisen. En un par de horas tengo una entrevista muy interesante con una persona que tiene poderes sobrehumanos, que ya los voy a mostrar. Es una entrevista que estoy esperando bastante, así que es probable que para hoy en la noche la tenga. La bendición para todos ustedes. Me encuentran en Instagram como Tío Balta. Si desean contactarme para asesoría fitness, el pedido del audiobook de cómo dejar de ser una putita o para mi curso de oratoria y ventas, pueden mandarme WhatsApp al +51 9890 23 986.